Bendito Señor, gracias te damos en esta hora. Un tiempo más, un regalo más, Señor. No tenemos ni idea lo valioso que es cada momento contigo, aprender tu palabra, leerla, meditarla, Señor. Porque sabemos que tú nos alimentas, tú nos das crecimiento espiritual con toda la enseñanza. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a quienes se van conectando. Bendice a todos, Señor. Sánanos, ayúdanos. Tú conoces las tribulaciones y necesidades de todos. Por eso te pedimos que seas tú glorificándote. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, para hoy nuestro tema es el capítulo 22 de Proverbios. Y al revisar los diferentes versículos que hay allí en ese capítulo, uno puede conformar de diferentes maneras la temática, pero para este propósito que tenemos salieron 3 temas. El primero de ellos es el temor o el respeto a Dios. Vamos a verlo en los versículos 2, 4, 10 y 28. Dice el versículo 2: traten de encontrar ustedes cómo es que allí nos habla de 2 cosas: el mensaje primordial y en el fondo el tema que les estoy planteando, el temor a Dios, el respeto a Dios. Versículo 2, Proverbios 22: el rico y el pobre coinciden en algo, a uno y a otro los hizo el Señor. Bueno, quizás en ese no está tan claro, ahora explico cómo es. Pero en el versículo 4 podemos ver más finamente lo que estamos tratando de transmitir. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida si son humildes. Bien, entonces, si tomamos factores en común entre estos 2 versículos, que ahora vamos a profundizar un poquito, descubrimos que detrás de todo ello está la grandeza de Dios. En el versículo 2, el mensaje es que a cada persona en este planeta, durante el tiempo que le corresponda vivir, las circunstancias de su vida fueron planeadas por Dios. Ya habíamos mirado algunas arandelas con respecto a ese tema cuando analizamos hace un tiempo la parábola del rico y de Lázaro, como el uno tuvo todas las bendiciones aquí en este mundo y entonces tuvo que llegar, no aprovechó en forma correcta las bendiciones, tuvo que llegar a pagar por ese mal uso de las bendiciones. El otro, que sufrió males, aparentemente sin propósito, estaba siendo preparado para una herencia impresionante que es la vida eterna. De esa parábola y de esta enseñanza podemos descubrir que realmente Dios tiene el control de todas las cosas, pero que tiene el control de las vidas de los seres humanos. Es un paso adelante en el crecimiento espiritual cuando empezamos a descubrir que Dios no es un ser aparte de nuestras vidas, un ser que está sentado en un trono, mirando con cierta indiferencia la creación, sino que desde el primer momento de cada vida, Él ya conoce las circunstancias. Y no solo las conoce, sino que algunas las predispone hacia esa vida. Si logramos comprender la magnitud de lo que estamos diciendo, podremos también de ahí desprender una consecuencia muy importante, y es que tenemos que aprender el contentamiento de que nos habla Pablo en Filipenses con respecto a las circunstancias de nuestra vida. Muchas cosas que vivimos seguramente correspondan a elecciones de nuestra libertad, del libre albedrío, pero otras circunstancias son previstas y provistas por Dios, son dadas por Él y nos toca vivirlas. Probablemente
algunas limitaciones de la mente, del cuerpo, del espíritu, mientras otros tienen otras capacidades mejores que las nuestras. Probablemente circunstancias de vida con respecto a los sitios, como dice Hechos 17, que Él fija los límites de nuestra habitación y también los límites de nuestros tiempos. Uno de los grandes males del mundo actual es que no hay temor de Dios. El temor de Dios tiene que ser entendido como ese respeto, esa consideración especial hacia un ser tan grande como es nuestro Creador. Cuando lo consideramos como el que nos dio la vida, el que originó nuestro ser, necesaria y obligatoriamente tenemos que rendirnos ante sus pies, postrándonos, porque Él hizo cada circunstancia de nuestro ser, cada aspecto y cada circunstancia de nuestra vida. El temor a Dios es también como Salvador, respeto a Él que envió a su Hijo, el Salvador de nuestras almas, para sacarnos de un camino que nos llevaba indefectiblemente al infierno. Cuando consideramos esto, entonces también caemos en gratitud hacia este Dios que, no teniendo por qué hacerlo, nos mira con esa misericordia tan infinita. Como sustentador. A medida que profundizamos en la palabra del Señor, entendemos que el pan, el vestido, el techo, la salud y todas las bendiciones que recibimos cada día provienen de Él, no son casualidad, no son accidentes. Por tanto, le debemos gratitud y respeto. Y por último, tal vez la más fuerte de todas, es que mirando la palabra de Dios descubrimos que, si bien es cierto que hay mucho amor y misericordia hacia la humanidad, también cuando Dios decide castigar es un justiciero terrible. La palabra dice en el Antiguo Testamento: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso lo dijo David, y eso lo debe decir cada uno de nosotros cuando estamos en un momento en el cual podemos resbalar. Teniendo temor de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas y dolores de cabeza con el pecado y la tentación. Pero como el mundo de hoy no fue educado en una visión de Dios, entonces tampoco hay temor a las consecuencias del obrar. La gente incrédula obra a tontas y a locas, no le preocupa si hace daño, si se hacen daño ellos mismos, no se preocupa de las consecuencias a largo plazo. Por tanto, la maldad está aumentando. En la medida en que la visión de un Dios santo, sí, y misericordioso, pero justiciero, se va alejando de los corazones de los hombres, la maldad va aumentando. Como las generaciones anteriores dejaron o dejamos de enseñar de Dios, o tampoco nos lo enseñaron a nosotros en la forma correcta, entonces hoy las generaciones nuevas prácticamente viven sin Dios, carecen de un entendimiento de lo que es Dios, son incrédulas y completamente impías, entendido la impiedad como la ausencia de ese temor, de esa reverencia hacia la grandeza de Dios. Como no hay temor de Dios, entonces el individuo lo que busca es agradarse a sí mismo sin importarle nada más, ni a quién daña, ni a quién pisa, ni a quién lesiona. Y aún muchos cristianos viven con un egoísmo que no tiene razón de ser. Si conocieran la palabra de Dios y si conocieran la grandeza de la imagen de Dios, lo que ocurre es que como no estudian la palabra, entonces no conocen a Dios y por tanto se comportan como los mundanos. Entonces ahora sí podemos mirar de nuevo ese versículo 4. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. Por consiguiente, va a castigar a aquellos que no le temen y que son soberbios.
aquellos que no tienen temor de Dios. El versículo 10 es aparentemente muy concreto. Dice: expulsa al blasfemo y se acabarán las peleas, cesarán los pleitos y las ofensas. No entenderíamos bien este versículo si no nos fijamos en esa palabra que está allí, el blasfemo. El blasfemo no es solamente el que levanta palabras en contra de Dios, sino el que usa mal toda la bendición que Dios puso en la boca y en la lengua. Palabrotas. Cuando hay agresión, cuando hay daño con las palabras, cuando hay mala intención, cuando hay calumnia, cuando hay menosprecio. El cristiano entendido comprende que ese individuo es un blasfemo porque está criticando la obra de Dios, no tiene temor de Dios, por eso habla así. Y el versículo 28 dice: no traspases los linderos de antaño que tus antepasados establecieron. Se está refiriendo a que muchas de las enseñanzas espirituales de los antepasados nuestros, que eran correctas, deben seguir vigentes. Por ejemplo, mi padre tenía un concepto muy alto de lo que era empeñar la palabra cuando iba a hacer un negocio o iba a hacer una cita o un compromiso. Era tan alto su estima de lo que él decía que a veces se hacían negocios de palabra como ya hoy no se pueden hacer, porque él respetaba la palabra que él empeñaba. Y cuando ponía una cita, él siempre llegaba 5 o 10 minutos antes y daba entonces una vuelta, mientras era la hora, una vuelta cerca al sitio donde era la cita. Pero esos conceptos pareciera que hoy se perdieron. A la gente no le interesa ser cumplida, no le interesa que su palabra sea fiel al pacto que se hizo. Pero el cristiano debiera ser fiel a ese tipo de enseñanzas de los mayores. Vamos a mirar un pasaje que es bastante duro con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1. Miren lo que ocurre cuando no hay temor de Dios. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto se refiere a que los cristianos van a encontrar muchísima oposición de parte de los incrédulos. Pero también se refiere a que muchos cristianos que quieren andar en la espiritualidad van a tener dificultades por causa de los cristianos que andan en la carne. Porque se quiera o no se quiera, el mal ejemplo es como un lastre, como un peso amarrado a la intención de crecer del que quiere agradar a Dios. Por eso las iglesias tibias, las iglesias no comprometidas, son realmente un problema para todos los que están buscando la vivencia real con el Dios vivo. Y empieza entonces la definición de bastantes características aquí de la gente de los últimos tiempos. Dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Características del tiempo de hoy: las personas que solamente piensan en sí mismas, en su beneficio, en su deleite, y los demás no les importan. La avaricia es una manifestación de ese egoísmo. La avaricia es el deseo de tener más y más cosas materiales en vez de pensar en enriquecerse espiritualmente. Encontramos entonces personas tan ocupadas en las cosas del mundo que descuidan las cosas espirituales por el mismo egoísmo que llevan dentro. Serán jactanciosos.
se ufanan mucho de lo que han hecho en la vida o de lo que han logrado, pero no se ufanan de agradar a Dios ni de buscarlo. Muestran las posesiones materiales, muestran los diplomas, muestran logros, como si eso los hiciera mejores personas, pero no es así. Son arrogantes, no se les puede decir nada porque ellos siempre tienen la razón, el otro siempre está equivocado. El arrogante tiene todos los derechos y los otros tienen todas las obligaciones. Blasfemos, ya hablamos de esto. El blasfemo entonces es el que habla mal en contra de la creación de Dios. Desobedientes a los padres, y no solo a los padres, sino a toda autoridad que está puesta por encima de ellos. No hay reconocimiento ni respeto. Por cuanto no hay respeto a Dios, entonces es fácil criticar al profesor, al policía, al alcalde, al presidente y hasta al pastor. Se le critica porque sí y porque no, porque hizo y porque no hizo. Lo peor es que es con los padres una falta de respeto la que se ve hoy. Hijos que se levantan como si ellos tuvieran toda la razón y los padres siempre estuvieran equivocados. Ingratos. No importa la bendición que reciban, no importa el reconocimiento también, no dan las gracias ni muestran una actitud agradecida hacia el benefactor. Impíos. La impiedad es la falta de reconocimiento de una naturaleza divina. El impío no tiene piedad, es una excepción, es cruel, es injusto, pero por la misma razón no reconoce la grandeza de Dios. Versículo 3, insensibles. El corazón se va endureciendo por causa de la maldad y cada vez hay más crímenes horrendos, más situaciones injustas que a la gente no le interesa. Estamos viendo muchas muertes, muchas tragedias y la mayoría de las personas leen las noticias, sigamos con la otra, no importa. Implacables. El implacable no perdona. El implacable mira el defecto y se burla. Mira la debilidad de otra persona y se aprovecha de ella. Calumniadores. Son los murmuradores, los que viven hablando mal de las personas, los que critican por todo. Libertinos. Siempre están buscando no solo deleites y placeres, sino los más ocultos, los más oscuros, los más vergonzosos, como si fuera un derecho, y tampoco les importa lo que los demás piensen ni a quienes afecte. Despiadados, ya vimos que eso tenía que ver con la implacabilidad. No hay piedad, no hay misericordia. Enemigos de todo lo bueno. Es sorprendente, pero uno mira la humanidad hoy y pareciera que está buscando solamente la maldad. Hay personas en este mundo que se deleitan en ser crueles, sádicas, sangrientas. Versículo 4. Traicioneros. Ya no se respeta la amistad ni la dignidad de las personas, sino que en cualquier momento se le hace la trampa, se le hace el engaño, se le traiciona la fidelidad de vida a los padres, a los maestros, a las autoridades. Impetuosos, quiere decir la persona que no tiene control de sí mismo, simplemente piensa algo y eso es lo que sale a hacer, sin meditar si está bien o mal. Vanidosos, solamente piensan en su parte externa, en cuidar su cuerpo, en sus vestidos, en sus pertenencias, pero para nada en su crecimiento interior. Y más amigos del placer que de Dios. Cuando les ponen a elegir entre ir a buscar a Dios, a un culto, a una enseñanza, o quedarse jugando maquinitas o hablando con otras personas, escogen el deleite más fácilmente que cualquier otra cosa.
Es como si buscar a Dios fuera pesado para ellos. De hecho lo es aburrido para ellos. No le encuentran sentido a buscar a Dios porque para ellos Dios es irreal, no existe. El verdadero Hijo de Dios se caracteriza porque tiene deseo en su corazón de buscar más y más de Dios. Y versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esta gente. Quiere decir que vamos a encontrar gente con este temperamento, desde el versículo 2 hasta el 4, metida en las iglesias. Doble moral. Sí. Dicen que son cristianos, dicen que están buscando de Dios, dicen que les gusta el cristianismo, pero están viviendo de esta manera tan vergonzosa. Con su conducta dan un pésimo testimonio, porque, insisto, dicen que son cristianos, pero viven como impíos y mundanos. Por eso la exhortación final es: apártate de esta gente. No tengas comunión con nadie que sea impío e irreverente hacia las cosas de Dios. Esa es una norma para el creyente, para todos los aspectos de la vida. Cuando consigas una amistad, una relación, busca siempre que sea respetuoso de Dios. Hay una parábola que está en Lucas 12, 15 al 21. Estamos hablando de la falta de temor a Dios. Estamos hablando de que hay pueblo, entre comillas, que se dice que es de Dios, que está teniendo actitudes que no lo son. En esta parábola vemos el egoísmo y el amor a los deleites y a las cosas materiales en su grado sumo. Cuando hablamos de parábolas, estamos hablando de una enseñanza que el Señor Jesucristo da en figura para que la enseñanza entre directa a nuestro corazón. Lucas 12:15 dice: tened cuidado, advirtió a la gente, absteneos de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Al contrario de lo que le dice la sociedad moderna, usted vale más entre más tenga. Si puede mostrar una mejor casa y un mejor carro, usted vale más. El Señor dice todo lo contrario. El hombre mira la apariencia, pero el Señor ve el corazón. No importa que tú no tengas, que la gente te llame pobre, pero si tu intención es sana para con Dios, entonces tú vales mucho a los ojos de Dios. Versículo 16. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Le estaba yendo bien a este hombre. Estaba siendo bendecido. Había recibido abundantemente por su trabajo. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. ¿Qué era lo que debía haber pensado? Primero, gracias Señor por esta cosecha. Gracias por este alimento. Gracias por esta bendición. Sé que viene de ti. Como se desocupó de Dios, entonces se llenó del diablo. Ese es el problema de cuando nos apartamos de Dios. Necesitamos estar llenos de Dios con la palabra, con la oración, para que los malos pensamientos, que incluso aquí no parece tan malo, no nos tomen y nos desvíen. Se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Una parte de la ganancia la iba a desperdiciar haciendo algo que no necesitaba, en vez de dar esa plata a los necesitados, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. ¿Cómo sería la cosecha que tenía? Que no le cabía en lo que ya había construido. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Está pensando solo en deleites, solo en su egoísmo, solo en su placer, en su satisfacción
y en las cosas materiales únicamente. No ha levantado los ojos hacia el cielo para nada. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo? Necio. El necio en la palabra es aquella persona que no tiene en cuenta a Dios aunque lo conozca, y que por tanto empieza a comportarse por fuera de todas las enseñanzas que Dios da. Es como un niño necio en la casa al cual el papá o la mamá le dicen: no hagas eso, pero el niño va y lo hace. El papá le dice: no seas necio. En este caso, estas personas se comportan como niños. No piensan a largo plazo, no piensan en lo que va a ocurrir con su vida cuando se termine aquí en este planeta. Solamente quieren el día agradable para ellos. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Nosotros al morir no nos llevamos nada de este mundo. Lo único que podemos llevar son los tesoros que hayamos hecho para el cielo. Haceos tesoros para el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corrompen. Amén. No os sacáis tesoros en la tierra. Mis hermanos, trabajen, sean responsables, hagan las cosas bien en sus trabajos, pero no caigan en la trampa de convertir el trabajo en un ídolo, porque de ahí a convertir el dinero en ídolo, en razón, en causa de avaricia, no hay sino un paso. Cuando uno logra con su trabajo obtener algunas cosas, siente una emoción interior, se frota las manos y dice: qué bueno es poder disfrutar de esto que yo hago con mis manos. Entonces voy a trabajar más para tener más este deleite, este placer. Y ahí ya está resbalando. Que el trabajo sea para sustento, sin olvidar que el sustento eterno del espíritu y del alma proviene de Dios. Versículo 21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Con esta palabra podemos entender que ¿qué más da si el dinero no te alcanza en este mundo? Pero si estás trabajando para Dios, puedes darte por satisfecho. Amén, amén. Pero al contrario, si tienes dinero de sobra, pero pobreza espiritual, ay, 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 ten cuidado. Vigila bien, porque tu vida se está extraviando por el camino que es ancho y por el cual muchos van hacia la perdición. Vamos a dejar ahí. Papito Dios, te damos gracias en esta noche porque nos estás enseñando que no debemos ser necios, Señor, que no estar mirando las cosas de este mundo. Poner en primero todas las cosas de este mundo cuando lo tuyo es lo más importante, porque no sabemos en qué momento vienes por nosotros, Señor. No sabemos cuándo tú vienes a pedir cuentas de cada cosa que hicimos, ya sea pequeñas o grandes. Ayúdanos a amar, a tener en cuenta tu palabra, a respetar a nuestros padres, jefes, a hacer las cosas cada día lo mejor posible porque lo hacemos para ti, a ser encontrados aceptos delante de tu presencia, porque en cada cosa que hagamos tú nos miras, tú nos pruebas y queremos ser aprobados. Bendecimos esta noche, te damos gracias y te pedimos que siembres esta palabra y que no se nos vaya, Señor, que no se nos olvide que nuestra vida te pertenece a ti y que si hay algo que tengamos que es bueno, solo es por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.